Ideologia é uma coisa e pensamento é outra. Quer ser brasileira? Não, quer ser brasileira pobre. Comunista, yo soy comunista. A ver, no sé. Por lo menos se vivía más tranquilo. La identidad latinoamericana es también una identidad estética. Latinoamérica son sus íconos e imágenes, nacidas del sincretismo cultural de su historia y que es también mi propio sincretismo personal. Por más mundo que uno conozca, Latinoamérica siempre será mi gran marca y mi inspiración. En su mezcla, su diversidad, entiendo lo que soy. Todos somos el continente, colores, culturas diferentes, iguales frustraciones, quien no grita nada siente. Acá se aguanta mucho, aunque poco lo muestren, sonrisas amigables, te abrazan y te mienten. Hoy nos ponemos frente a frente para saber qué opina usted. ¿Trabaja para la gente o solo quiere poder? La lucha con nosotros sabe bien lo que hay que hacer. Si estamos disconformes bien se lo haremos saber. Nos levantamos más fuerte cuando caemos, porque lo hacemos en el nombre del pueblo. ¿Qué significa para vos la comunicación directa? Bueno, es una comunicación donde no hay en principio intermediación por parte de los mediadores tradicionales, que son los medios de comunicación, que se hace mucho desde los liderazgos y desde estos nuevos populismos, tanto de derechas como de izquierda, la cercanía con la ciudadanía y que la ciudadanía va a ser partícipe del proceso, pero lo cierto es que yo creo que hay bastante lejanía y eso se ve en los datos, por ejemplo, de encuestas tanto en Europa como en América Latina, Latinobarómetro, Eurobarómetro, donde en los últimos 10-15 años los datos, por ejemplo, de percepción que tienen los ciudadanos, tanto europeos como latinoamericanos, de los procesos políticos, son los datos peores que hemos tenido de toda la secuencia. Con lo cual yo creo que en el nombre del pueblo se están eligiendo muchos líderes que se olvidan luego del pueblo a la hora de gobernar. La política se construye en el vínculo humano entre representante y representados, entre el político y su gente. Este vínculo de delegación del poder es verdaderamente fuerte cuando el ciudadano siente a sus líderes como alguien parecido a ellos, pero un poco mejores. Alguien con quien se puede identificar, porque tiene los mismos valores. Alguien a quien se puede escuchar, porque en ese discurso ofrece una esperanza. Sin embargo, el mismo ejercicio del poder requiere de un paulatino alejamiento del gobernante y su pueblo. El protocolo, la jerarquía y los ritos sirven para marcar esa distancia que se materializa en los muros que separan al poder de la calle. No hay un buen orador que no sea un buen comunicador. Pero al igual que no hay un cantante exitoso sin los fans que lo hacen exitoso y le compran los discos, no hay el orador exitoso si no hay una legión de gente dispuesta a creer. La luna de miel de los presidentes con sus pueblos. Ese momento irrepetible donde la historia de amor de un líder y su electorado llega al momento cumbre. Es cuando la campaña electoral en la que el candidato se esforzó por besar, por abrazar, por tocar, por caminar, por mostrarse humano y cercano, llega a su fin. Cuando ya terminó el cortejo y la preparación de la boda y solo queda dar el sí. Ese momento es el de la asunción de los presidentes. Luego de ese momento, el pueblo vuelve a quedar atrás de las puertas de la Casa de Gobierno. Casa del poder a la que solo algunos pueden ingresar. La comunicación directa busca acercar la palabra del político de forma directa al electorado. Para lograr esa cercanía, el político necesita vestirse como el pueblo, cantar como el pueblo, andar como el pueblo, parafrasear como el pueblo. Pero sobre todo, expresar los miedos, deseos y esperanzas de ese mismo pueblo. ¿Cómo construye Uribe, o construyó mejor dicho,
su popularidad o la realidad en torno a su popularidad? Hizo un proceso de gobierno muy centrado en la gente, muy en contacto directo con la gente de todos los municipios, llega a las ciudades, a los pueblos, contacta al director de la emisora comunitaria, al director del periódico local o de la estación de televisión y establece un diálogo con ellos y diálogo con la gente. Se reúne con 10, 15 personas, 20, 100 y en esos conversatorios recoge las inquietudes ciudadanas. Él no asumía el papel de gobernante, asumía un papel diferente. Él era parte de los ciudadanos, era el pueblo. Y se sentaba del lado de los ciudadanos y del pueblo, y allá en el púlpito o en el escenario estaba el gobierno, al que él le pedía cuentas. Entonces, señor secretario de gobierno, ¿por qué tenemos estos problemas de inseguridad en esta zona? ¿Cuándo va a solucionarlos? Entonces, al asumir esa posición, la gente sentía que alguien, por fin, le prestaba atención y se identificaba con sus problemas. Y también, pues, él logró esa doble vía. Se hizo conocer de manera mucho más amplia. Se olvidó de los grandes medios. Fue y se comunicó directamente con los ciudadanos, con la gente. Tiene la palabra el señor de la Acción Comunal. Y la confianza se gana planteando estos temas públicamente y con toda transparencia. Esto es con lo que se pueda pagar más rápido. Lo primero que hizo fue la comunicación directa con los ciudadanos, ya no en su Antioquia, sino en todo el país. Y el primer Consejo Comunal de Gobierno fue en la ciudad de San Juan de Pasto, al sur del país, una región tal vez olvidada por el centralismo predominante en la historia de Colombia. Él planeaba estos consejos comunales y planeaban con mucha anticipación para que todo estuviera bien controlado y bien manejado. Lo primero era enterarse muy bien de la problemática regional y para ello pues cada instituto del gobierno central, cada ministerio designó a una persona para trabajar en ese equipo. Y se creó un sistema de información permanente que se resumía en una bitácora que él manejaba en cada uno de esos encuentros. Y ahí tenía toda la información, no solo del país, sino de lo específico de la región. Y entonces, pues, si alguien le preguntaba o él simplemente manifestaba lo que estaba ocurriendo en todos los sectores de esa región. Allí él actuó como moderador entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, doña María, que está allí sentada, ¿cómo está usted? ¿Y cómo siguió su marido? Me contaron que estuvo enfermo la semana pasada. Entonces, esa comunicación directa, y no solo directa, ahora ya familiar, cercana, lo mostraban como un líder cercano, que se podía palpar, que era de carne y hueso y que era como yo. Uribe es un ejemplo claro del perfil psicológico de nosotros los colombianos, porque todos los colombianos hemos sido víctimas directa o indirectamente de la violencia. Y Uribe también fue víctima de la violencia y es un resentido de la violencia. Pero el lenguaje que él utiliza no es un lenguaje que nos acerque a un camino que es el camino que tenemos que recorrer los colombianos, y ese es el camino de la paz y la convivencia. Lo amo, me encanta Uribe, me gusta su sentido de pertenencia al país, me gusta Uribe, mucho. Se me viene muerte, se me viene sangre, se me viene desplazamientos, tristeza, se me viene odio, guerra. Lo que más me gustó de Uribe fue el permitirle a la gente poder viajar por todo el país, sin miedo, y creyendo en el ejército, en las instituciones.
permitirnos sentirnos en un país tan maravilloso como este, andar libres. No puedo decir ese tipo de palabras tan fuertes, pero es ajeno a mi voluntad, es ajeno al 90% del país. Espero que no volvamos a caer en manos de este señor, que el cielo nos proteja. Eso como fenómeno político es bien importante desde lo comunicativo. Ha mantenido esa vigencia. Pese que hoy, 9 años después, no tiene medios de comunicación, no tiene burocracia, no tiene Estado, pero sí logra, con estrategias bien importantes, mantener vigencia, y creo que ha sido un paradigma en el manejo de las redes sociales. Pero tiene Twitter. Tiene Twitter. Y cuando habla, todos los medios lo oyen. Y desde allí los medios hacen de caja de resonancia de lo que él dice. Bueno, malo, feo, bonito, ético, no ético, eso no lo vamos a calificar desde la perspectiva comunicativa, pero se hace oír. El chavismo generó nuevos formatos e innovaciones comunicacionales que se replicaron en otros países de la región. En Ecuador, Enlace Ciudadano fue el programa de Rafael Correa. Rafael Correa montó uno de los más interesantes laboratorios de comunicación política en este país, que acompañó con políticas públicas que le dieron contenido a su mito de gobierno. Uno de los aspectos centrales de este mito de gobierno es la fuerte personalización del proceso político en la figura de Correa y el contacto directo que éste establece con su pueblo. Un saludo de fin de año, de Navidad, conmemoraciones, fiestas populares, las Pascuas. Son todas buenas excusas que los políticos tienen para comunicarse de manera directa con la ciudadanía, sin mediaciones. Los políticos sueñan con ingresar a la intimidad del hogar, de hacerse amigos, de generar emociones en el electorado. En América Latina hubo muchas experiencias de comunicación directa. ¿Hay algo parecido o se da algo parecido aquí en la realidad mexicana? No, los intentos que hubo de tanto del presidente Fox, que lo continuó el presidente Calderón, de un programa de radio sin ningún rating, absolutamente inútil, no sirvió de nada. Me parece que lo que sí implicó una novedad fue la manera de articular el discurso Fox en un discurso de lo políticamente correcto, de 80 años, de una liturgia cívica que había construido el PRI, con un tipo de liturgia y de formato del sermón, del discurso político. Fox rompe con todo eso, es un hombre muy dicharachero, de anécdotas, de frases coloquiales, un hombre que sabía de la publicidad, había sido director general de Coca-Cola para América Latina y sabía cómo se venden las ideas y cómo se venden los productos. Y en razón de eso articula un tipo de comunicación muy distinto de lo que había ocurrido en la historia anterior de México. Lo ve muy bien la gente, pero lo ve muy mal los círculos políticos. Fox hablaba del círculo rojo y el círculo verde. El círculo rojo, la minoría, 20%, el círculo verde, la gran mayoría, el 80%. Y básicamente Fox, con ese tipo de discurso muy directo, muy franco, mantuvo una relación de empatía a lo largo de todo su sexenio con la gente, y el rechazo de este grupo tradicional, conservador, acostumbrado a ciertas fórmulas de la investidura y la dignidad presidencial, que era ridícula, pero así se construyó. Mucho se habló en la llegada de Peña Nieto que significó una construcción mediática, sobre todo desde un grupo o un gran grupo de comunicación aquí en México. ¿Qué tan real es eso? Absolutamente real. El presidente negoció con una de las grandes cadenas de la televisión mientras fue gobernador, espacio de entrada a todos los noticieros en el primer espacio del noticiero de la noche, el más visto de México, y no importaba si inauguraba una calle o 3 semáforos o 2 banquetas, era básicamente irrelevante, pero estaba presente y se fue construyendo su imagen. Pero una vez que estuvo en el poder, no fue de la misma facilidad de controlar, pudo hacer muy buena estrategia de comunicación comprada como previo a la candidatura y en el primer año de gobierno, pero después se desmoronó porque requiere el presidente tener presencia, estar en el discurso, penetrar los medios con su mensaje, y todo esto no lo ha podido hacer el presidente, y eso es su muy mala nivel de calificación.
Ahora estamos acostumbrados a que la manera de que se abra algo al diálogo es primero manifestarse y hacer un poco de lío, de conflicto, y de recién ahí se debaten las cosas. Lo que pasa es que acá viene cuando por ejemplo, los que van a salir de alcalde de Santiago, vienen al mercado cuando son las elecciones, después no vienen nunca más. Acho que eu não falaria nada, porque tudo que eu perguntar, eles vão ter uma resposta pronta. Assim. Pues de dialogar sí, pero de que accedan a las peticiones de uno, pues lo veo muy difícil. Hacen como que te escuchan porque es gente capacitada precisamente para manipular a la gente. No escuchan, y por más propuestas que se pongan, ellos van a hacer lo que quieran siempre. ¿Aquí entra la política a la favela? Não, Nunca en nada. não. Veio um prefeito aqui e disse que ia fazer na época de campanha e até hoje nada. Cuando la política habla en el nombre del pueblo, ¿ustedes se sienten representados como ese pueblo? Não, quem me representa não são políticos, quem me representa sou eu e o povo. Alessandra, ¿qué es ser brasilera? Quer ser brasileira? Não, quer ser brasileira pobre. Ser brasileira pobre no Brasil, você não existe. Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza. En el distrito 17, para diputado Antonio Tarek. Yo a veces me pregunto de dónde, de qué lugar de nuestros corazones sacamos fuerzas para renacer como país. Para que pasen de decirnos lo que teníamos que hacer a que nos pregunten cómo lo hicimos. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez. Por isso eu te quero de novo. Hermanas y hermanos, que viva el pueblo boliviano. Que viva la democracia con el pueblo. Y levantar las banderas, todos juntos por Chile, y el presidente Piñera. Yo tengo un voto, yo tengo un voto, yo tengo un voto que llevaré a la casilla con gusto y alegría, un amigo emprendedor. El candidato es un joven bueno, él es de pueblo y es muy honesto. Vota que vota, que vota, vota que vota, que vota, vota que vota, que vota ya. Vota que vota, que vota, vota que vota. ¿La política ha copiado gran parte de la vida cotidiana de las personas? Sí, creo que es una tendencia porque explicar macroeconomía a partir de la microeconomía es fácil, tiene una capacidad pedagógica interesante, y lo hace comprensible. Los ciudadanos entienden muy claramente cómo el problema en una tarifa, por ejemplo, de un suministro energético, puede tener que ver con quizás con la palabra inflación o con los problemas, digamos, más de macroeconomía. Es decir, lo micro se convierte en una especie de metáfora vivencial, pero también conceptual, de los grandes problemas económicos. Por eso creo que la vida cotidiana está y no va a salir de la comunicación política como un elemento central. Y la segunda cosa que me parece que es muy relevante, la vida cotidiana tiene una riqueza expresiva, insubstituible. No hay spot, no hay escenografía, no hay teatralización de la realidad que supere la propia realidad. Y yo creo que este hiperrealismo que nos introduce la vida cotidiana genera también esta enorme, ¿cómo te diría?, coherencia de los problemas, porque no hay nada mejor que estar muy cerca del problema y ponerle la voz al protagonista del mismo. Atenção!
Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Brasileiras e brasileiros, peço licença para entrar na casa de vocês e falar de um assunto muitíssimo importante. Quiero presentarles el proyecto de presupuestos 2017 que enviaré al Congreso para su aprobación. Es un mundo de intereses, querido, de intereses que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos, y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. La comunicación directa también fue usada por las líderes que llegaron a las presidencias en sus respectivos países, cada uno con su estilo. La presidencia de Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil tuvieron improntas personales propias, valoradas y criticadas al mismo tiempo. En las prácticas de comunicación directa, ¿has visto algo interesante que te haya llamado la atención desde el liderazgo femenino? No caso de uma comunicação direta, tem aspecto que eu acho muito interessante ressaltar, que é o corpo fala. Então, a mulher ela pode optar por reforçar sua condição de mulher, dizendo, eu sou mulher, represento a diferença, ou represento mais honestidade, represento outras mulheres, ou ela pode seguir o seu discurso sem enfatizar, porque o corpo fala. As pessoas já estão vendo que ela é mulher e que ela vai se apresentar, inclusive com a sua imagem pública, com a sua estética, de uma maneira diferente. Então isso realmente é uma questão estratégica, né, dessa mulher e dos consultores para ver se é necessário enfatizar essa diferença ou se deixa o corpo falar por si só. Pensando en la comunicación en las redes sociales, ¿alguna característica de alguna mujer en las redes que te haya llamado la atención? Olha, uma das características que eu tenho observado é uma proximidade grande com o público. Eu vejo políticas, ultimamente tenho observado bastante políticas aqui do Brasil, que respondem pessoalmente comentários de usuários. Em especial, eu lembro de uma vereadora aqui do norte do país que recebeu uma crítica e muitas vezes essa crítica, os assessores dizem, nem responde, deixa quieto. E ela pessoalmente responde, pergunta onde aconteceu a situação, que ela vai lá. Mas eu gostaria de destacar 3 casos, 2 do Brasil e 1 de fora, que me chamaram a atenção. Um deles das redes de Dilma Rousseff, que continuam ativas, e no caso dela, a gente realizou um estudo que mostrou no Instagram, por exemplo, que as fotos assim com mais repercussão, ela recebia mais críticas que elogios, e essas críticas eram voltadas para a sua estética. E isso nunca era respondido. Um outro caso, mas é um caso de proximidade dessa mulher com a população, é da Manuela Dávila, uma pré-candidata à presidência do Brasil em 2018. Ela é uma ex-deputada gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, e que ela mantém suas redes sociais, daí vou me referir ao Instagram de novo, super atualizada, sempre mostrando a foto dela no dia a dia, a foto com a filha, de uma maneira que esse eleitorado se sente bastante próximo a ela. Outro caso que eu acho interessante é de Ioane Sánchez, de Cuba, que também é uma líder, uma ativista, não é eleitoral, mas é uma líder política ativista, e que ela se mantém bastante próxima da população do mundo todo, que quer saber Cuba, como é que anda a situação por lá. Então eu vejo como um ponto comum das mulheres uma linguagem assim bem próxima, uma linguagem mais de certa maneira, não sei se seria delicada, mas uma maneira que mostre que o eleitorado, a população, faz parte da vida delas. Isso eu tenho observado assim, em várias redes sociais de mulheres políticas. Un relato sobre la química del cerebro, de las plantas y de las emociones humanas. No quiero estar en un lugar triste, lleno de enfermos. Las buenas hierbas. Soy la mujer hierbera, dice. Soy la mujer sabia en el lenguaje. Cinema 22 mexicano, en el marco por el 75 aniversario de los Estudios Churubusco. Jueves 22:30 horas. Descubre la visión de la fotógrafa a través de los países de su vida personal junto con su amiga María Izquierdo.
con la que compartió fuertes críticas, difamaciones y éxitos. Siempre busco la esencia de los seres y de las cosas, para hacer que ante su indigencia sientan vergüenza los causantes de todas sus miserias. Lola Álvarez en Relatos de Mujeres, episodio de estreno, sábado, 22 horas. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Vous savez, un petit conseil. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, commencez à vous prendre vous-même au sérieux. El agente inmobiliario. Una serie del escritor israelí Edgar Keretz en Series Estelares. Estreno, domingo 15 de noviembre, 21 horas. La falta de mediación que supone la comunicación directa expone al líder a su público. Su humanidad queda exhibida en sus grandezas, virtudes y carisma, pero también echa luz sobre sus defectos y fallas. Pero el contacto directo genera un vínculo más potente que aquel que se construye desde la pantalla de televisión. Vinimos a Bolivia para tratar de entender cómo un presidente revolucionó la comunicación, específicamente la comunicación directa. ¿Cómo es la característica de la comunicación directa de Evo con el pueblo? Él ha desarrollado esa capacidad de comunicación, creo que a partir de una condición innata, ¿no? Porque su trayectoria como dirigente sindical cocalero lo muestra como alguien que ha ido escalando espacios en base a actividades cotidianas, comunes con todos, ¿no? Especialmente el deporte, la preocupación por temas muy concretos de la gente, que lo ha acercado y lo ha convertido en una deferencia permanente de los sectores populares, de los sectores de base, ¿no? Pero él también ha sido muy hábil en su historia, en su relación con los medios de comunicación. Yo recuerdo hace 20 años cuando él ganó la diputación del Chapare en el Parlamento boliviano. Él tenía una relación muy hábil e inteligente con los medios de comunicación. Prácticamente tenía una familiaridad con ellos, sobre todo con su espontaneidad en la actividad. Entonces, él equilibra y ha desarrollado mucho ambos ámbitos, el del contacto directo con la gente, a través de reuniones pequeñas, grandes y masivas, pero también desarrolló un contacto directo con los periodistas, y creo que en ambos casos fue importante para desarrollar el liderazgo que ha conseguido y que ha ido madurando en todo este proceso. Evo Morales es un comunicador innato, es un hombre que ha logrado romper absolutamente todas las mediaciones, todas las barreras. Él tiene una relación directa, además muy espontánea, muy limpia, sin ningún tipo de tamices con la gente, y su espontaneidad, su sinceridad, su franqueza cuando habla con los medios de comunicación es lo que le ha permitido tener este tipo de resultados que él tiene de una gran credibilidad, ¿no? Como inclusive ahora que no está pasando por su mejor momento político, es un hombre que cuando habla la gente sabe que está diciendo lo que piensa. Algunos critican que el exceso de comunicación directa muchas veces
te genera montajes, ¿no? Casi diría actos artificiales. ¿También esto es aplicable para Evo? No, no es el caso. Definitivamente este es un hombre que no admite ningún tipo de trabajo previo para su relación comunicacional. Él es, como te digo, muy espontáneo. Algunas veces con costos que eso tiene, ¿no? A veces les dice cosas a los periodistas que los periodistas se sorprenden de escuchar, ¿no? Pero es un hombre que no admite definitivamente ningún tipo de preparación para aquello. Lo que él hace no tiene nada de montaje, nada de artificial. Él ha usado el deporte muchas veces como una de las marcas que le da identidad. ¿Nos contás alguna de esas prácticas? Sí, claro que sí. Él es un futbolero, pero nato, ¿no? También le encanta el fútbol. Él, como lo ha dicho muchas veces en entrevistas, él lo que hubiera querido ser es ser futbolista. Nos hubiera librado de muchas cosas. Sí. Y parece que era buen futbolista. Y sí, yo creo que este es un vehículo también, un canal que lo acerca muchísimo a la gente, ¿no? Que le da una suerte de sensibilidad con el pueblo. La gente puede estar a favor o en contra de Evo Morales. Puede amarlo o puede odiarlo, porque además así es Evo Morales, genera ese tipo de sentimientos. Pero todo el mundo le cree. O sea, la gente sabe que cuando dice algo está diciendo lo que realmente piensa y lo que realmente siente. Analistas críticos nos decían hoy que Evo sin duda es el político del siglo XXI en Bolivia. ¿Es también el comunicador del siglo XXI? Yo creo que sí, definitivamente. Sí, Evo es un gran comunicador. Muchos asocian la figura de Evo a los medios, ¿no? Muchos incluso dicen que si no hubiera sido por los medios, Evo no hubiera llegado a donde ha llegado, ¿no? Quizás es un exceso manifestar aquello, porque además de tener dotes de comunicador, de tener esa capacidad de empatía con la gente, ¿no? Ha tenido evidentemente otros méritos, valentía, coraje, que yo creo que es un don innato, ¿no? O sea, yo no creo eso. Él siempre, muchos dicen que Evo no estaría habilitado porque no ha pasado por Harvard o por no sé qué universidad de Europa o Lovaina o no sé qué. Es decir, Evo en realidad lo que ha tenido es la universidad de la vida. Es muy difícil que una persona, incluso de la oposición, incluso que podría estar en este momento manifestando cierto rechazo, cierto odio, cierto racismo respecto del Evo, yo te hago una apuesta, 10 minutos charlando con Evo y lo seduce o la seduce. No tengo la menor duda. Evo tiene una gran capacidad oral, tiene una gran capacidad de comunicar, y yo creo que lo más importante del Evo es que no miente. Porque probablemente en Bolivia hayan habido muy buenos oradores, políticos me refiero, ¿no? Muy buenos oradores que tenían un lindo discurso, que sabían hablar muy bien, pero terminaban siendo vendedores de humo. Esa es la diferencia con el Evo, que además de tener todas esas capacidades orales, de saber llegar a la gente, el Evo cumple lo que le promete a la gente. Ese es sin duda el rasgo distintivo por encima de cualquier otro, ¿no? Respecto de otros presidentes, de todos los presidentes, yo diría, de la historia de Bolivia. El cara a cara entre el político y el votante es decisivo. Hoy, el electorado reclama una comunicación más humana y que el candidato deje de ser el centro para ceder protagonismo y participación a la ciudadanía. Pero, ¿cuánto realmente de nuevo hay en la comunicación directa de los políticos con los ciudadanos? Desde que la política existe, el contacto directo entre el político y su pueblo ha sido la condición inequívoca de su existencia. La irrupción de los grandes medios permitió amplificar la experiencia del contacto directo, generando la ilusión de cercanía, donde lo único que existía era la distancia. Quizás solo estemos viviendo una nueva forma estética de presentar la cercanía y el perfil humano y directo del político. Cuando hablamos de escucha por un lado y cercanía, palabras que citaste, los timbreos de Cambiemos en Argentina, ¿representan eso? El timbreo en sí es una muy buena herramienta de escucha y la verdad que nos ha dado muchísimos resultados. Y por otro lado,
hace algo que sucedía en todas las campañas. Cuando uno iniciaba una campaña electoral era, vienen ahora porque hay elecciones. Y de verdad que el timbreo a uno da la posibilidad de haber dicho todos los sábados durante 2 años de la última elección hasta la actualidad, estuvimos hablando. Si tuvieras que buscar 2 extremos, ¿los timbreos tienen que ver con la capacidad de respuesta que uno da o con la posibilidad de catarsis que uno permite? Mira, la capacidad de respuesta sabemos que es muy difícil. Sería hipócrita de la política decir, voy a un timbreo, escucho y le resuelvo el problema. Yo creo que el primer tema es, vos lo decías, la catarsis. El segundo, que hay un político que lo escucha. Y el tercero es que hay un gobierno que además le va a decir qué es lo que está haciendo, te abre la posibilidad a que haya una comunicación real que te permita decir qué estás haciendo en ese tema específico que le interesa a esa persona. ¿El timbreo sirve para desplegar una acción territorial o más bien también es una excusa que tiene que ver con su impacto en las redes sociales? Son las dos cosas. Si uno quisiera decirlo políticamente correcto, dice, no, es una extensión territorial solamente para escuchar. Pero tiene las dos cosas que son importantes. Primero es la escucha de esto que hablábamos anteriormente, pero por otro lado las redes sociales y la mediatización de los timbreos. Hoy el timbreo, cada vez que hay una historia que contar. En los principales diarios de la Argentina hay historias que se traducen en diarios, en revistas, en las radios, en la televisión, y eso también tiene que ver con el timbreo porque hace que sea mucho más amplio el impacto de ese timbreo. Como consultor, una definición. ¿Priorizás el gran relato político, o el micro relato, el pequeño relato cotidiano de las personas? Mira, Mario, es muy buena tu pregunta, porque creo que en esta nueva lógica de la conversación tiene que haber un mix. Yo creo que el gran relato está compuesto por los micro relatos. Sin esa importancia del micro relato, de las historias, de la comunicación directa, de la escucha, se construye el relato. Entonces creo que hay que buscar ese equilibrio y en esta estrategia me parece central nutrir al relato de micro relatos que le den territorialidad y realidad. Ni prostituta, ni delincuente, como él nos ha tratado por todos los medios esta mañana. Escúcheme, yo quiero que usted me escuche y después usted me contesta. Él esta mañana por todos los medios se paseó diciendo que somos prostitutas, que somos delincuentes. Toda esta gente que está aquí, todos han tenido que sacar un certificado de buena conducta para poder, y usted bien lo sabe, que para poder entrar en una planta del Estado tienen que tener su certificado de buena conducta. Pero la realidad no es solo el contacto directo, también se la estudia y se la mide desde la opinión pública. La opinión pública es la materia de una industria cada vez más grande, que vía encuestas, focus group y métricas digitales intenta explicar y categorizar respuestas de la sociedad. Creo que es fácil definir para qué sirve una encuesta. La pregunta es, ¿cómo usan las encuestas los políticos? Me parece que hoy los medios de comunicación, los encuestadores, nosotros los encuestadores, y la clase política le dan a la encuesta una utilidad que la gente ya no se la da. Quizás en el mapa mental del votante, 20 años atrás, leer una encuesta en una previa electoral significaba confirmar o reconfirmar el voto en alguna dirección. Yo creo que hoy prácticamente no tiene ningún tipo de peso la publicación de una encuesta, sobre todo por la manipulación y el mal uso que se le ha dado. Insisto, la política me parece en esto tiene mucho que ver, porque cree que publicando un dato favorable va a generar una corriente de opinión. Y sabemos bien que la biblioteca está dividida. No hay un voto perdedor como tampoco hay un voto ganador, o en todo caso hay 50-50. Y en el caso de los encuestadores hay una absoluta falta de profesionalidad. Porque me parece que hay que decir, primero que no publicamos todo lo que investigamos. No todo llega a la luz pública. Y segundo, que lo que llega a la luz pública rara vez contempla algunos aspectos metodológicos que son absolutamente necesarios tener en cuenta. La publicación de la ficha técnica, la metodología, la cantidad de casos, el error muestral, el nivel de confianza, eventualmente quién contrató la investigación. Los medios de comunicación no controlan este elemento y solamente un 30% de lo publicado alcanza los niveles de formalidad que debería tener una investigación de encuestas publicada en un medio de comunicación. Entonces me parece que aquí, para hablar seriamente, porque es un clásico, los medios nos piden los datos, publican, generan un corrimiento de opinión pública, sobre todo en un círculo rojo, en un círculo muy pequeño de opinión pública, y después nos echan la culpa a los encuestadores por algún eventual fallo. Cierta vez un periodista me dijo que nosotros publicábamos o le mandábamos datos a los diarios para operar una determinada realidad política. A partir de ese momento tomé la decisión de no mandar prácticamente a ningún medio de comunicación, ninguna investigación, y sí utilizar mi cuenta de Twitter como la única vía de publicación de datos.
Me parece interesante primero para la accesibilidad y para dar el debate correspondiente. Me parece que es bueno que además profesionalmente uno pueda ir mostrándole a la comunidad de Internet y a la comunidad tuitera cómo va evolucionando hasta, diría, la forma de presentación de los datos, cómo analizamos la realidad, y está bueno que se democratice, digamos, de alguna manera, ya que los medios no lo hacen. Creo que las redes sociales nos han dado o me han permitido tener esa enorme posibilidad de llegar a miles y miles de personas sin prácticamente intermediarios, lo cual acompaña también un fenómeno de la comunicación de gobierno, ¿no? Este fenómeno de la comunicación uno a uno prescindiendo de los medios de comunicación. Haber estado en la calle, golpeando puertas, tocando un timbre como encuestador, ¿qué te enseña para ser analista de la opinión pública? Bueno, básicamente le complementa a toda la cuestión de que uno puede aprender en la universidad a entender la lógica desde otro lado. Quizás desde un lado en el cual la gente muchas veces se para en posiciones y dice cosas políticamente correctas, pero en realidad está queriendo decir otra cosa. Me parece que la calle nos ha enseñado eso, ¿no? Empezar a derribar algunos mitos y empezar a leer detrás de las palabras. Tenés toda tu oficina llena de frases célebres de la política argentina. ¿Cuál es la que más te ha impactado del periodo democrático? Básicamente el nunca más me parece fue la posibilidad de recuperar la democracia, ¿no? La ruptura de la dictadura militar y la apertura al proceso democrático y el juzgamiento, ¿no?, a los crímenes de lesa humanidad por parte del Estado, que no existe antecedente a nivel mundial salvo el juzgamiento de Nuremberg. Y me parece que en este caso la Argentina ha dado una lección al mundo. Me parece que ese es el punto de inflexión de que esta democracia condicionada, relativa, débil, insuficiente, carente de integración y de equidad y de igualdad, a pesar de todos esos defectos, la democracia sigue siendo el valor que nos motiva. A nivel consultoría, a nivel opinión pública, a nivel analista, me parece que hoy una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la consultoría es apoyar a nuestros clientes a entender esta lógica democrática. Me parece que la consultoría política no es solamente la cuestión pragmática de hacerlos ganar una elección, sino además también hacerles entender de la importancia de los procedimientos democráticos. Una cosa va con la otra. Me parece que no podemos comprar solamente el ganar a cualquier costo. Me parece que ahí hay un límite objetivo y la reconozco en el nunca más. ¿Qué le dijera si me topara alguien así? Pues que qué en realidad, ¿cuál es su trabajo? Cuando están como haciendo trámites para llegar al poder, no sé cómo se les llama, como candidatos. Candidatos, perdón. Utilizan diferentes spots, diferentes espacios musicales para llamar la atención de la gente y poder tener más votos, ¿no? Pero cuando llegan a tener esa presidencia o llegan a tener ese lugar que tanto necesitaban, se olvidan completamente del deporte, se olvidan completamente de las personas que estuvieron ahí apoyándolos. Y pues es triste que al menos en mi ambiente nos utilicen en ese aspecto, ¿me entiendes? Eso es lo que le preguntaría, si puede dormir en las noches de tanto error que tiene. Yo le dije, presidente, ayúdenos para que nos dejen trabajar, ayúdenos para que esto, pero él promete y no cumple nada. Nos pone a que nos persigan como delincuentes. Mientras nosotros estamos trabajando, hay 20 delincuentes robando y ellos de la mano con ellos. Hasta en las iglesias roban, adentro de la iglesia. Acho que é geral. Acho que todo mundo rouba. Eu roubo, ela rouba, ele rouba, outra rouba, entendeu? É cultural, a gente já vem... Quem veio para cá colonizar? Os portugueses que roubavam. Prometen muchas cosas y ya cuando están en el poder se olvidan de sus promesas. Y el pueblo se muere de hambre. Si comparamos el siglo pasado con este nuevo siglo, se habla mucho de la comunicación directa, de la necesidad de cercanía del político con el pueblo. ¿Qué tanto tiene esto de novedad? Bueno, en realidad ninguna, porque ahora mismo, si piensas en elecciones grandes, en elecciones presidenciales, la cercanía del político es muy escasa. En realidad esa cercanía se produce durante la época electoral, en un contacto de los actos públicos y de visitar mercados, etcétera, que está pensado realmente para ser retransmitido por televisión, con lo cual en realidad tampoco es una cercanía real, es una cercanía que tiene su lógica en que va a ser mediatizada
a través del medio de comunicación todavía más poderoso que existe en la comunicación como la televisión, ¿no? Esa cercanía, una vez además que se toma posesión del poder, es absolutamente está fuera de lógica, ¿no? Creo que la comunicación directa se está dando más por eso que comentaba antes de la relación que se produce a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, a través de las redes sociales, a través de Internet, donde el político intenta comunicar directamente con el ciudadano y tener una relación bidireccional con el ciudadano sin estar mediatizada por un agente externo, como puede ser un medio de comunicación, un periodista o un contenedor informativo, ¿no? Pero yo la verdad que no veo que haya cambiado enormemente. Si he hecho un vistazo ni a las campañas presidenciales, ni a las campañas en elecciones parlamentarios, o si echa un vistazo a la comunicación que tienen los gobiernos, ¿no? Creo que sigue siendo una comunicación que es distante y es distanciada, las dos cosas, ¿no? Es distante en cuanto a muchas veces a los tipos de lenguaje y es distanciada en cuanto a la relación entre el emisor y el receptor. En definitiva, la comunicación directa absorbe el discurso de la vida cotidiana y lo hace público. Le da contornos, le aplica fórmulas y lo hace expandible a los medios. Lo cotidiano de las personas se convierte en cotidiano en los medios. Hoy la noticia, si no es un producto vendible, no existe. No es noticia el político que cumple, es noticia el político que incumple. Yo siempre digo, nunca es noticia el avión que llega, sino el avión que se cae. Y así como nunca se habla en los medios de comunicación del buen funcionario, del buen político o del gobernador que trabaja, se habla de aquel funcionario, de aquel gobernador, de aquel alcalde, de aquel presidente al cual sorprenden en el interior de su auto, en un lejano bosquecillo, en una noche muy tranquila, disfrutando intensamente del sexo con su chofer, ¿no? Eso es noticia. Y desgraciadamente, en esta época de los reality shows, donde la vida humana es espectáculo, donde denigrar al ser humano es espectáculo y eso te da rating, pues en ese tráfago y en ese mismo discurso audiovisual encaja la política. Y si tú me dices, oye, ¿qué cosa puede pasar si tienes como alternativa a un carismático que lo que tiene es solamente eso, su verbo, su capacidad de llenar o desbordar la pantalla, y un técnico absolutamente capaz, con gran experiencia y preparado, pero que sea tan frío como un hielo y más aburrido que chupar un clavo? El primero tiene todas las opciones de ganar, desgraciadamente, porque esto es así, Mario. Esto es así, es un proceso de comunicación, es un proceso emocional. Y por eso es que a veces pues, llegan al poder los que no deberían y los que siguen esperando no tienen más alternativa que estar ahí en la banca de los suplentes. Y claro, los políticos van a los shows populares y al político le piden autógrafos y tú no sabes al final si cuando ves a la gente gritando si es un cantante o es un político que está dando un discurso. A eso hemos llegado. Si es bueno o es malo, las dos cosas. Es bueno en la medida que te acerca un público diferente, un público que fue indiferente a la política, público joven, por ejemplo, a través de las redes sociales. Es malo en la medida que el político, para parecer cool, trivializa su mensaje, no se quiere comprometer y hablando 2, 3 o 4 o 5 huevadas, cree que va a poder lograr justificar una elección. Y eso trivializa el proceso. Yo decía hace un rato en mi presentación las dos frases más infrecuentes en la boca de un político. Perdón, me equivoqué y no lo sé. Yo también te preguntaría a ti, ¿cuánto hemos escuchado eso? ¿Cuántos políticos en Latinoamérica? ¿Cuántos candidatos en Latinoamérica se preparan solamente para ganar y no para gobernar? Y ahí nos cabe un poquito de reflexión autocrítica, ¿no? Y un poquito la ética de nosotros que somos consultores. ¿Qué responsabilidad nos cabe? Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, oye, yo los ayudo a llegar. De ahí lo que pase después no es mi problema y no es lugar a reclamos, ¿no? Cobro mi dinero y chao. Vean ustedes cómo hacen.
Pero entre broma y broma, sí. Yo creo que también a los consultores nos cabe cierta responsabilidad ética. Muy difícil, pero sí, falta la escuela de gobernanza, ¿no? La escuela para formar gobernadores, para formar presidentes, legisladores, alcaldes. Pero finalmente cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? Con la comunicación política como eje viajamos. Recorrimos y escuchamos historias, pequeñas verdades en 10 países. Acá está el pueblo para decir que acá también hay unas respuestas que se debe oír, que tienen que rescatarse. Aprendimos de relatos, conocimos las grandes transformaciones sociales y, por qué no, las grandes decepciones. ¡Libertad para Venezuela! Los expertos hablaron, sentenciaron, dudaron. Perdón que el mundo ha cambiado, lo siento. Conocimos mucho de la cultura y las creencias de América Latina y de cómo esa cultura también está modelada por sus líderes y sus ideologías. En el siglo XXI, intentamos entender a los medios de comunicación. No sin dejar de ver cómo los líderes apostaron muchas veces a saltearlos o bien a tener sus propios medios. Pudimos comprender el rol de las redes en la actualidad y reconocer que la calle sigue más viva que nunca como terreno público donde se construye cada país. Y en todo, siempre el pueblo como protagonista principal, con historias personales expandidas como biografías anónimas. Todos somos el continente, colores, culturas diferentes, iguales frustraciones, quien no grita nada siente. Acá se aguanta mucho, aunque poco lo muestren, sonrisas amigables, te abrazan y te mienten. Hoy nos ponemos frente a frente para saber qué opina usted. Trabaja para la gente.